El tema 1 del segundo trimestre habla sobre la Revolución Nacional de 1952 y sus efectos. Vamos a hablar sobre la importancia de esta revolución que se presentó en nuestro país. Dice, la Revolución Boliviana de 1952, popularmente conocida como Revolución Nacional, RN, marca el ingreso de Bolivia al siglo XX. Es un periodo que comprende desde el 9 de abril de 1952 hasta el golpe de Estado del 4 de noviembre de 1964, durante el cual el movimiento nacionalista revolucionario en estos 12 años llevó a cabo un proceso de modernización que cambió el rumbo del desarrollo político, económico y social de nuestro país. Entonces, la revolución nacional para nuestro país va a marcar el ingreso a lo que es el siglo XX. Sabemos que el siglo XX pues acarrea una época de desarrollo, de avances tecnológicos, de superación de la misma población, de inclusión de la población campesina a lo que es el aspecto político y a lo que es el aspecto educativo. Ya, durante este periodo de gobierno del movimiento nacionalista revolucionario, pues se van a suscitar grandes cambios en nuestro país, ya cambios encabezados por el gobierno, pero apoyados por la población, por lo menos por la gran mayoría. Antecedentes. A ver, ¿qué es lo que va a llevar a que en nuestro país se dé esta gran revolución? Primero, se encuentra en la Gran Depresión y la derrota de Bolivia en la Guerra del Chaco. No nos olvidemos que nuestro país invirtió gran cantidad de recursos económicos, los cuales pues se perdieron en la Guerra del Chaco. Sabemos que nuestro país perdió la Guerra del Chaco. Por otro lado, la Gran Depresión también debilitó la gran minería. Sabemos que nuestro país durante la mayor parte de nuestra historia pues ha sido subvencionado económicamente por la actividad minera, pero en esta época pues las empresas mineras no dejaban recursos para nuestro país, ya, sino que todo era para ganancia personal. Entonces, ante estas circunstancias, el gobierno pues la población misma va a priorizar, va a exigir que estos recursos económicos salidos de o extraídos de nuestros recursos naturales pues queden para nuestro país. Ya. Muy bien, pasamos a lo que es el desarrollo. El desarrollo de la Revolución Nacional va a cubrir tres periodos presidenciales. El primer periodo eh, presidencial del primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro, 1952 a 1956. El segundo periodo comprende el gobierno de Hernán Siles Suazo, 1956 a 1960. Y el tercer periodo comprende el segundo periodo presidencial de Víctor Paz Estenssoro, 1960 a 1964. En el primer periodo, ¿cuáles son los cambios más importantes? O por lo menos los cambios más significativos. Se implementa lo que es el voto universal. Ya, el gobierno va a implementar, va a ampliar la participación de la población con lo que es el voto universal. Otro aspecto importante de esta revolución, la fundación de la Central Obrera Boliviana. Se va a fundar lo que es la Central Obrera Boliviana, que hasta la actualidad sigue siendo un brazo operativo dentro del Estado plurinacional. Otro acto, otra actividad importante dentro de la Revolución Nacional, la disolución y la reforma del ejército. O sea, se va a quitar las prioridades del ejército, se va a hacer un lado, el gobierno va a empezar a formar milicias armadas. Otro gran aspecto, la nacionalización de las minas, ya que se va a implementar entre abril y octubre de 1952.
Luego, de repente, uno de los decretos más importantes que se implementó en nuestro país. En agosto de 1953 se decretó la reforma agraria bajo el lema La tierra para quien lo trabaje. Luego, también en 1955 se aprobó el nuevo Código de Educación que dio inicio a la reforma de educación. Con este nuevo código, pues la población campesina, los niños campesinos podían acceder a la educación. Y en 1955 también se aprobó el nuevo Código Petrolero, que permite el acceso de empresas extranjeras a a la exploración y explotación petrolífera. Y en el segundo gobierno de Hernán Siles Suazo, el segundo periodo, este gobierno tuvo que enfrentar la inflación causada en parte por las reformas durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Tuvo que afrontar las consecuencias del primer periodo, ¿ya? Y llevar a cabo el plan de estabilizar a través de convenios del Fondo Monetario Internacional. O sea, no le quedaba otra que acudir al Fondo Monetario Internacional para poder estabilizar la economía dentro de nuestro país, ¿ya? Durante este periodo se incrementó el desarrollo agrícola. Y por último, el segundo o el tercer periodo, que comprende el segundo periodo presidencial de Víctor Paz Estenssoro. En en este periodo se va a consolidar la llamada Marcha al Oriente, o sea, la región del oriente boliviano se va a priorizar. El gobierno va a tratar de alguna forma, ampliar el desarrollo de la región oriental de nuestro país. Empezamos hablando ahora lo que es la Central Obrera Boliviana.